Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una noticia de arte que llevaba tiempo sin... Teóricamente tendría que estar hablando de mis cenas. Dentro de un ratito hablaré de mis cenas. Pero es que me ha llamado la atención porque como ponen esos titulares tan grandilocuentes de bajo el Vesubio hallado una escultura de Calígula. Calígula tuvo damnatio memoriae, que significa que lo borraron del mapa secula seculorum, pero no todas las piezas sufrieron ese daño y algunas escaparon. Una de ellas estaba en España, ahora mismo se vendió, como no, y está en Alemania, pero quiero deciros que conocidas hay muy pocas piezas, creo que 4 en el mundo, 4 esculturas, y algunas veces sus propios dueños, como pasa en la que os voy a contar hoy, porque las piezas tienen currículum, como las personas, tienen una historial, y eso es lo que se basan hoy día los museos para evitar el pillaje y el robo y las ventas por ahí dudosas, ¿no? Y que simplemente todas las piezas tienen currículum. Tienen currículum porque que perteneció a no sé qué, que es la herencia lo dejó no sé cuánto, que la compró fulanito. En el caso de esta pieza ha habido una doctora en arte que se llama Schroeder, que me parece que tiene una colección familiar, que ha sido la que ha hecho el seguimiento durante años y por casualidad la ha encontrado. Y además, con las características de lo que son el emperador, ha encontrado una pieza de escultura maravillosa que iba a ser parte de una exposición que se inaugura el día 26, hoy, y, y bueno, ahora mismo es la pieza central de la exposición. Iba a ser una pieza marginal, no marginal, pero no principal, no protagonista. Ahora mismo, con lo que se ha descubierto, pues tenemos la suerte de volver a saber de Calígula, cuál era su rasgo físico y tal. Una cosa antes de contaros un poco la vida de Calígula. Por una serie de motivos me estoy formando en historia. Y os puedo decir una cosa, que los historiadores, pues obviamente utilizan la subjetividad y no solamente suya, sino la sensibilidad del momento. Entonces, casi siempre me parece que el que narra la vida de Calígula es Suetonio, que algunas veces deja que desear en cuanto a rigor. Quiero deciros que lo mismo que hoy los gobernantes de los países pues se inventan cosas rarísimas, como por ejemplo que la mujer de Macron es un hombre, cosas rarunas, ¿no? También la mujer de nuestro Pedro Sánchez también es hombre, todo. La gente que lo detesta, pues como no tienen recursos para odiarlos, pues se inventa. Eso se hace también a nivel de vecinos, ¿eh? No hace falta que sean los gobernantes. Pero eso se viene haciendo desde que el mundo es mundo y desde que la humanidad está ahí. ¡Ay, que se me cae! Y quiero deciros que posiblemente este Calígula debía de ser paranoico todo lo que os dé la gana, pero no tenía un pelo de tonto, le gustaba mucho la ironía y no sabemos si lo de su caballo fue real o fue una broma que gastó. El hecho real es que a los 4 años de estar gobernando, él empezó con 24 años porque por una serie de circunstancias pertenece a la familia Julia Claudia, me parece que es el año 24 después del nacimiento de Cristo, pertenece a la familia Julio Claudia, es hijo de Tiberio, no, realmente él es hijo de Germánico. Germánico a su vez era hijo de Tiberio y Tiberio era hijo de Octaviano y Octaviano era hijo de César. En realidad no se llama Calígula, Calígula son botitas. Su padre Germánico era un general, quizás el general más talentoso que ha habido en toda la historia de Roma, pero claro, se puede morir de éxito. Eso generaba muchísimos recelos dentro de lo que era el poder y no se sabe, lo envenenaron, le dieron no sé si la zona oriental, por Siria y por ahí. Él estuvo en Germania con Germánico, con su papi, y entonces llevaba unas sandalitas se vestía de legionario, era un niño pequeño, imitaba lo que veía a su alrededor. Mirar mi sofá ordenado y Madame pensándose dónde se tumba. Y entonces le pusieron botitas. Su nombre realmente, Calígula, no le gustaba nada que le llamaran Calígula, era Cayo. Lo mismo que el nombre de César era Cayo. O sea, es que lo que pasa es que después ha pasado a la historia como César, pero era Cayo Julio César. Y ¿qué puedo deciros de Calígula? Pues que yo sospecho que debía ser excéntrico, irónico,
que debía ser paranoico, ¿por qué no? Pero creo que se ha magnificado, sobre todo Suetonio, nos ha magnificado un poco la locura y las rarezas de este señor, que es sencillamente la Guardia Pretoriana a los 4 años de estar en el poder, con 28 años. Era bastante habitual eh, que los emperadores, a partir de una época, nadie se moría en su cama de viejo. Yo no sé si hubo 19 emperadores que murieron. Hay un montón de dinastías. Esta pertenece a la Julia Claudia. Realmente el cenit de Roma me parece que son los antoninos, Antonio Pío, etcétera. Hay cuando, ¿sabéis? Bueno, es que si no os voy a contar la historia de Roma y no os voy a contar la pieza que han encontrado. En Roma, por una serie de avatares, la República, que tenía un afán platónico, como todas las repúblicas, de igual a igual, pues en un momento dado cae. Pero Octaviano, como os he contado en vídeos anteriores, Octaviano decide que no hay monarquía sino república, porque la república realmente no... Y Roma había tenido monarquía, república e imperio. Ellos, la república, había derribado a Tarquino el soberbio, porque era un soberbio y tenían un recuerdo horroroso. Los ciudadanos romanos tenían un recuerdo horroroso. Y de hecho, cuando matan a César, es porque una de las cosas que sus enemigos le detestan es que se estaba convirtiendo en dictador máximo y iba a ser un monarca. Nada de eso, la plebe lo adoraba, y lo que pasa es que tenía un contencioso con Pompeyo y no hubiera podido hacerlo de otra manera si no es cruzando el Rubicón, porque si no Pompeyo lo habría matado, y él lo sabría, era muy inteligente. Pero bueno, sus enemigos encontraron un argumento, y Roma siempre lo de la monarquía le ponía muy nerviosa. Entonces, ¿qué es lo que hace Octaviano? Augusto, el que conocemos como Augusto, pues en vez de llamarse a sí mismo monarca hereditario por linaje, se llama república, que él es una especie de guardián de la república, cuando en realidad es un monarca. Y a partir de ahí se van a suceder, en lo que es una república, que realmente es una monarquía hereditaria, pues diferentes emperadores en una Roma poderosísima, difícil de gestionar porque tiene unos límex, unas fronteras extensísimas, y eso lo decía Carlos I, nuestro emperador, que tengo mosca, era complicado y caro de mantener, porque siempre había alguien descontento o alguien que quería reivindicar algo. En fin, conclusión, había que estar continuamente mandando reemplazos, o sea, había que mantener a los ejércitos, etcétera. Bueno, el hecho real, sí, Augusto genera una paz romana, ¿no? Y después de Augusto está el que la adopta, se casa con Livia, que es su segunda esposa, se casa con ella embarazada de otro hombre, totalmente enamorado. Y cuando vemos Yo Claudio, vemos que Livia es una malvada que trama muertes, nunca lo sabremos, la verdad. Inteligente debía de ser, porque para que Augusto estuviera totalmente fascinado con ella, Augusto era bastante inteligente. A Augusto le va a suceder, vamos a ver, Tiberio es el padre de Calígula. Bueno, Augusto le va a suceder Tiberio, que es hijo de hermano de Druso. Druso, a su vez, es padre de Germánico. Un lío que para qué. La gens. Y Germánico es el padre. Germánico, los padres del Calígula, era, como os he dicho, Augusto había hecho una especie de leyes, ¿no?, en el Imperio Romano para recuperar el Civitas Romanas, Civitas Romanus, ¿no?, que era el ciudadano romano que tenía hijos, que tenía esposa, etcétera, porque aquello se había ido un poco de las manos. O sea, había como generado una propia moral, y su hija va a ser víctima, que la van a exiliar porque era bastante casquivana, pero bueno, era una sociedad muy machista, tampoco muy de fiar estos asuntos. Tendría muchos enemigos, y como no pudieron ir contra él, fueron contra su hija. Pero se pilló los dedos con esta ley porque su hija murió en el exilio, totalmente solitaria, etcétera. Y esta ley, el padre de Germánico era un triunfador, no solamente por su genialidad dentro de lo que es el ejército, sino porque también había engendrado 6 hijos, etcétera. Varios de ellos habían muerto, y entonces creo que había 3 chicas y 3 chicos, ¿no? Cuando su padre deja el trono, cuando su padre va a morir, quiere que Calígula reine, porque sabía que Calígula era raruno, reine con su hermano, con gemelo, me parece que era Tiberio Gemelo, no me acuerdo cómo se llamaba su gemelo, que por supuesto se lo carga en 0,0. Eso pasa en casi cada vez que un padre deja un hijo. A un par de hijos hay uno que mata al otro, y este se lo carga, cómo no. Y no sé qué más puedo decir de Calígula, pues que fue acusado de incesto. Hay cosas que son contrastables, y es que se encaprichaba
de las mujeres de otros senadores. Y después de estar con ellas se cansaba y las tiraba por ahí. Entonces ellas volvían con su marido. Entonces él cogía y represaliaba al marido y la mujer. El marido era senador conocido y los mandaba al exilio porque decía que esa era una esposa suya que no se tocaba. A lo mejor iba a una boda, se encaprichaba de la novia y se quedaba con la novia. Cosas así, disparates de eso, ¿no? Fue muy excéntrico. Quizás también era joven, quizás también, yo qué sé, muchas cosas tuvo. Realmente él cuando toma el poder hace una gestión que en absoluto es mala, una gestión bastante inteligente, pero tiene una fiebre, está enfermísimo, tiene delirio, está a punto de morir y después de esa enfermedad hace cosas bastante raras. Una de las que se le achacan es que nombra senador a su caballo. Él había sufrido muchísimo con la muerte del padre. La muerte del padre se le achaca a Tiberio porque destaca mucho. Yo no creo que fuera Tiberio, yo creo que más bien el padre también tenía un ego grande, era una persona inteligente, pero que había tenido muchos éxitos y aspiraba a ser el próximo emperador. Lo que pasa es que tenía una especie de contencioso con el gobernador que había en ese momento, creo que en la zona de Siria, por ahí, que es donde él estaba. Él era el ejército y el otro era el poder político. Entonces se mataron vivos y posiblemente este fue el que lo envenenó. Otros dicen que fue Tiberio. Yo creo que fue, no lo sabremos nunca. Lo envenenó en plenitud de facultades. La mujer y los hijos estaban allí, sufrieron muchísimo. Nuestro Calígula, nuestro Cayo, era un nene pequeño todavía, sufrió muchísimo. Y entonces, bueno, tuvo una infancia bastante traumática. Lo que se achacaba mucho es que los futuros emperadores de esta gens, Julia Claudia, pues todos morían de forma casual, muy, muy casual, ¿no? Y morían todos. Nunca lo sabremos que lo envenenó, pero el hecho real es que jovencísimo el padre Calígula es envenenado y después la esposa lleva los restos, la esposa que también era de buena familia, porque estos matrimonios están siempre amañados, lo había amañado el propio emperador, pero que estaba enamorada de su marido. Entonces llevó a Roma las cenizas de su marido y reclamó justicia. Bueno, estamos con Calígula. A Calígula lo han matado a los 4 años, la Guardia Pretoriana, porque la Guardia Pretoriana llega un momento. La Guardia Pretoriana eran germanos que eran como los guardaespaldas, eran como la guardia personal del emperador. Pero la Guardia Pretoriana llega un momento en que tiene tanta fuerza, tanto poder, que como el emperador no les pague bien, pues se lo cargan. No hace falta ser Calígula ni ser mal emperador. Las gastaban finas porque eran poderosísimos. Era como una especie de ejército que podía entrar en activo en cualquier momento y estaban armadísimos, entrenadísimos. Era un ejército de élite que eran los guardaespaldas del emperador, como os he dicho. Voy a ver si os cuento una de las cosas que le achacaron a Calígula, que se me ha olvidado, se me ha olvidado contaros, es que hacía incesto con su hermana. Pues yo no me lo creo. ¿Qué queréis que os diga? Que tendría... Porque había mucha animadversión a Calígula, sobre todo por parte del Senado, porque los senadores los maltrataban, intentó quitarle poder al Senado. Entonces, pues de todos estos bulos, de toda esta historia de metro, hay que creerse simplemente la mitad, porque las fuentes, en primer lugar, no las conocemos y son dudosas. Y en el caso de Suetonio, que contó la vida de Calígula, pues tampoco me creo que Calígula fuera paranoico, porque desechó conspiraciones que había contra él, pero eso era como moneda común en todos los emperadores, ¿no? Porque era un imperio poderosísimo en ese momento, y entonces era como una bicoca, o sea, algo codiciado por muchos, obviamente muchos de su propio círculo, que podían poner de acuerdo a otra gente para que se lo cargaran. En el caso de nuestro Calígula, lo mataron con 28 años y detrás de una cortina pegando gritos estaba nuestro Claudio, el de Yo Claudio, que lo hicieron emperador. Claro, Calígula lo que hizo Claudio fue, antes de las primeras 24 horas, matar a los asesinos del que fue su sobrino. Clamó venganza. Bueno, ahora voy a ver si os cuento esta pieza que han encontrado de Calígula, que es un bombón, porque hay solamente 4 en el mundo. Me parece que una está en Nueva York, otra que estaba en España se vendió ilegalmente, of course, a Alemania. Y esta tercera, no sé, me falta una que la desconozco. Pero mientras os voy a contar un poco la historia accidentada de esta pieza que ha estado en colecciones particulares de gente prestigiosa en Inglaterra, de Walpole. Y bueno, el emperador... vamos a ver lo que dice. Dice Suetonio de Calígula. Tengo aquí mi chuletilla, que todos los días tengo las chuletas, pero soy tan torpe que siempre hablo más de la cuenta y no me acuerdo lo de la chuleta.
Pero hoy creo que le voy a hacer un poco de caso porque tengo que contaros un currículum de una pieza y el currículum es accidentado. Va a ser cortito, ¿eh? Dice Suetonio de Calígula. Hasta ahora, que es el que habla de Calígula, de su vida, hemos hablado del hombre. Hablemos ahora del monstruo. No tenía pelo en la lengua aquí el amigo. Bueno, el emperador, lo que pasa, se ha hecho muchísimas películas y obras de teatro. Está en el podio, pero ya os digo que no me fío de, no sé, de los rumores de Metro. Está en el podio de los peores gobernantes de Roma, aunque su reinado fue de 4 años, entre los 24 y 28 años, y son muchas las leyendas que corren en torno a él, demasiadas, porque no le dio tiempo a hacer tantas cosas, desde que practica el incesto con sus hermanas a que nombra una de sus hermanas, su Druxila, creo, no me acuerdo cómo se llamaba, francamente, no quiero decirlo, pero no sé que meta la pata. Muere, que era su preferida, con 21 años, y le hace unos honores al enterramiento espectaculares. Nombra cónsul, estuvieron muy unidos, tuvieron la desgracia del padre cuando eran pequeñitos. Nombra cónsul a su caballo, pero yo creo que eso fue una ironía, porque él era muy irónico. Y dicen que duerme 3 horas al día, nunca lo sabremos. Bueno, su nombre, lo que pasa es que pasa a la historia por su crueldad y su infamia. De hecho, él llega a tener 4 esposas. La primera esposa muere de parto con el bebé. La primera esposa se la había amañado Tiberio el emperador. Y las otras simplemente las desecha. Se acaba casando con una señora mayor que está embarazada de su marido, que es un senador, y dicen malas lenguas, que eso sí me lo creo, que él adora a su 4ª esposa, que viene embarazada, que tiene, o sea, embarazada casi de 9 meses se casa, y él dice que esa hija es suya, y seguramente lo hubiera hecho el próximo emperador. Y dicen que ella era más malvada que él. Y eso sí me lo creo, porque como dice el refrán, los que duermen en el mismo colchón son de la misma opinión. Bueno, y ahora lo que pasa es que se ha encontrado un busto de bronce que representa que ha sido encontrado 200 años después de su desaparición y 2000 años después de su fundición. Y que hay simplemente, creo que hay 4 en el mundo. Esta noticia la ha publicado The Guardian, y el busto cae en manos del escritor y político Horacio Walpole a mediados del siglo XVIII, y después de su muerte pasa por distintos dueños que son coleccionistas y que en absoluto sabían que era ese emperador, pensaban que era pues un esclavo romano o cosas así, tenía los ojos en plata, etc. De hecho, se cree que representa a Alejandro Magno, se creyeron de todo, y no a Calígula. Después de 10 años de trabajo detectivesco, de una doctora en arte que se llama Silvia Davoli, se ha descubierto y confirmado como el emperador romano Calígula. Y el gran avance, ahora os lo voy a contar, se produce cuando Davoli combina un dibujo del busto de Calígula de Walpole, que había encargado en la década de 1780, un bronce almacenado en la colección privada de arte y antigüedades de la empresa de inmersión que se llama Schroeder. Es un nombre alemán, Schroeder. Calígula se convierte en el 3er emperador romano de la familia Julia Claudia. Primero había sido Octaviano, después Tiberio, después Calígula. En el 37 después de nuestra era, de Cristo, con 24 años, como os he dicho, va a estar solamente durante 4 años gobernando, y la guardia pretoriana va a ser la que va a dar parte de él, se lo va a cargar. Es hijo de Germánico, que es un general que hubiera sido seguramente el próximo emperador y que es asesinado, envenenado en la provincia de Orientales. Había sido adorado por su pueblo, pero que la información que lleva sobre él no es la mejor. Bueno, es asesinado, como os he dicho, por la propia Guardia Pretoriana, después de solo 4 años de emperador en los que derrocha y comete tropelías. Pero yo os digo que la primera me lo creo a medias, no que no fuera paranoico y loco, pero un poco menos loco y un poco menos paranoico que nos cuenta, porque él tiene talento para gestionar el imperio bien, hasta que tiene una fiebre que posiblemente le debieron de afectar la psique. Bueno, unos meses después de comenzar lo que es su gobernanza, cae enfermo, no unos meses, un poco más, y son muchas las teorías en torno
a lo que le pasa con esta enfermedad. Algunos lo que pasa es que dice que tenía claras tendencias psicopáticas. Va a tener una infancia regular, aunque fuera la élite. Pero otros han querido señalar que justamente la enfermedad la que desencadena su comportamiento un poco errático, provocando que el resto de su reinado esté marcado por la paranoia y el malestar. Lo que sí está claro es que era muy odiado. La pieza de la que os estoy hablando pasa... ¡Ay! Es que siempre hago esto aquí. Pasa por distintos dueños. ¡Ay! De hecho, se cree que es un busto de Alejandro Magno y no de Calígula, aquí lo disparate. Pero pese a ello, durante su reinado se realizan varios pequeños bustos, porque después se le hace damnatio memoriae, que es borrarlo del mapa, de bronce de su figura. Y se cree que todavía existen unos pocos, incluidos 2 en el Metropolitan, en el Met de Nueva York, y otro en manos privadas. Pues otro, pues anda. Pues hay 3. En nuestro país, no, hay 4. En nuestro país también se halló un espectacular retrato de suyo, escultórico, en Córdoba, y fue vendido y actualmente se expone en la gliptoteca de Múnich. Bueno, se dice que Horace Mann, que era embajador británico en Italia, es el que le regala a Walpole pero Mann, a su vez, lo que pasa es que asegura que ha rescatado de las ruinas de Herculano, de la erupción del Vesubio, esta pieza. Ya ha viajado esta pieza del Vesubio a Inglaterra. Bueno, la búsqueda lleva a Davoli, que es nuestra investigadora, a la colección de Louis Walpole en la Universidad de Yale, pero no tenía idea de dónde está el busto este. Después de investigar más, Davoli lo que pasa es que descubre que después de la muerte de Walpole ha pasado por su familia antes de ser comprado por varios coleccionistas. Mirar, y luego en la década de 1890 por Sir Henry Schroeder, como os he dicho antes, pero no hay ninguna factura como prueba de compra, ni venta, ni detalle de procedencia. De hecho, Schroeder supone durante mucho tiempo que se trata de un busto de un joven desconocido del siglo XV. El embajador Horace Mann asegura que el busto es rescatado de las ruinas de Herculano tras la erupción del Vesubio, como os he dicho, y a finales del año pasado Davoli, estamos en 2024, en el 2023, está examinando el inventario de la colección Schroeder para una exposición de Strawberry Hills sobre mi inglés patina, la búsqueda de tesoros. Cuando encuentra el busto, se lo lleva a Rupert Harris, que es especialista de la conservación de metales de Londres, que le comunica que la composición de bronce coincide con objetos de hace 2000 años de antigüedad, y después por las cuencas de los ojos, que son de plata, que se hacían los emperadores. Atención, manos al botón. Es que esto solamente lo pueden decir especialistas, Después, que están cansados de ver piezas. Hace 15 días se muestran las fotografías del busto del doctor Dietrich Bochum del Instituto de Arqueología de la Universidad de Colonia, experto en iconografía imperial romana, y dice, basándose en la plata insertada en los ojos del busto, que era una práctica común entre los emperadores. Dice, estoy convencido que es Calígula. Bochum también considera muy plausible la conexión con Herculano. Dice, por esa época se encuentran allí muchísimos bronces romanos, porque Pompeya y Herculano eran villas de urbanizaciones caras, por decirlo de alguna forma, de la élite romana que pasaba allí temporadas, porque las villas son una pasada de bonito. Y entonces lo que pasa es que las cenizas ha hecho que se mantenga muy bien todo, lo ha conservado con el paso del tiempo. Bueno, ahora nuestra pieza ocupa un lugar central en la inauguración de la exposición del arte de la búsqueda del tesoro en Strawberry Hills desde el 29 de junio. Pues faltan 3 días para la inauguración, o sea que estamos a tiempo si nos toca la lotería de ir a verla. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.